Ujú. Máximo Panoltican, Nican, Amoxcali, Bunco, Xochimilco. Bienvenidos, pasen aquí a la biblioteca Bunco, Xochimilco. Este trabajo lo hacemos con apoyo de IBI México, donde pertenece Bunco, Xochimilco. Y estamos aquí, pues, un poco antes. Debemos pedir una disculpa del sábado pasado que tuvimos fallas técnicas, pero bueno, ya estamos ahora nuevamente aquí con los compañeros, con Daniel, con Luis, con Víctor, y estamos por empezar. Bienvenidos, vamos a platicar acerca de Huextlatoli, literalmente palabra grande. También, pues más, una traducción más cercana sería palabra aglutinada, palabra polisintetizada, que es una característica del idioma náhuatl, a diferencia del español, digamos, que es el idioma más cercano con el que convive el náhuatl hoy en día. Pues la diferencia entre el español y el náhuatl ya hemos comentado mucho, que es un idioma aglutinante, que se van juntando raíces, ahora lo vamos a ver nuevamente, y se van haciendo oraciones. Ujú. Y lo que parece como una sola palabra, en realidad en náhuatl puede ser toda una oración, toda una explicación de algo, de un lugar, de una flor, de un animalito, de un cerro, de un lugar con agua. En una sola palabra se puede, lo que parece una sola palabra, pues así se describe, ¿no? Así se puede describir, así se piensa. Y esto que vamos a platicar también de Huextlatoli, sobre todo es, digamos, sobre la variante de la Huasteca, porque hay variantes en el náhuatl. Y Huextlatoli lo decía así un profesor, Juan Medina Hernández, de Axtla, San Luis Potosí, la zona náhuatl, en la Huasteca. Él decía así Huextlatoli, pero también decía Huexchihuali, esta forma de aglutinar las palabras, de juntarlas, las raíces. Y pues por eso aquí hemos encontrado, bueno, debo explicar que este trabajo ya, esto que estoy aquí escribiendo, que está escrito, perdón, pertenece a una grabación que hicimos con unos alumnos hace casi 20 años, como 15, 16, por ahí 17 años. Se grabó un video, pero también pues un audio, y allí estaban hablando como a manera de rezo después de una siembra. El señor don Cosme Ramírez, de allá de Colatlan, en el barrio de Tepetlaixco, y la señora, también Lita, y el señor don Eugenio, estaban hablando ellos, ahí aparece en este audio, y he tratado de traducirlo poco a poco. No ha salido todo ese trabajo, no es tan fácil, hay palabras que no se escuchan bien, pero lo que escucho bien lo voy anotando, y me parece ese es un ejemplo así, poquito, un ejemplo muy interesante, porque eh, como ustedes verán aquí, siempre aparece de raíz aquí Mictlán, 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 en todas las palabras hasta ahorita. Mictlán, si lo ven como base. Pero ¿por qué dice Mictlán? Hoy poco se usa Mictlán, digamos, en el habla cotidiana, sino porque estas palabras pertenecen, o estos llamados Huexchihuali, Huextlatoli, pertenecen a un uso ritual, en este caso, después de una siembra, se han usado estas palabras,
Pero también quiero decir que aquí hay algo interesante que yo entiendo así, que es la forma de hablar, poco ya queda, poco se ha registrado, y aún en los documentos más importantes es poco lo que se habla del Mictlán, pero no tanto que se hable de un Mictlán así como la manera del español, ¿no? Como un cementerio. Claro que si dice Mictlán, aquí se repite, es literalmente el lugar de los muertos. Pero aquí hay algo interesante. Si decimos hoy en día a veces Mictlán, lugar de los muertos, o lugar como un cementerio, o Mictlantonco, como algunos dicen, pequeño cementerio, pues es un lugar fijo, donde hay sí, un cementerio, un camposanto, dicen algunos, es un lugar fijo, pero este Mictlán que habla el nahua hablante en un ritual, no parece algo fijo, sino más bien parece algo que tiene movimiento ese Mictlán. Pero ¿cómo puede tener movimiento un Mictlán, verdad? Literalmente un lugar de muertos. ¿Cómo puede tener movimiento? Eso es lo que parece aquí. ¿Por qué digo esto? Pues me ha costado también trabajo entender de esta manera, pero ustedes van a ver por qué un poco lo comento, ¿sí? Entonces quiero decir el Mictlán, literalmente el lugar de los muertos, en el mundo náhuatl, aún hoy en día, parece un Mictlán que se mueve, sí, que tiene movimiento, que no está estático. Decía un maestro este, en la UNAM, el maestro Nacho, o Ignacio, Nacho, como le decimos de cariño, pero Ignacio, de apellido García, decía hace algunos años que hizo una tesis sobre el Mictlán, en parte, decía que a él le parecía que el Mictlán en el mundo náhuatl no es un más allá, sino es un más acá. Así decía él, y nos reíamos de eso, pero me dio también idea, porque yo ya tenía esto grabado, ya tenía yo esto traduciendo, y les voy a decir un poco también por qué este Mictlán, pues lo podemos escuchar todavía día y noche hablando de palabras, de un rezo donde aparece Mictlán, Mictlán, Mictlán repetido, porque voy entendiendo también, porque eso no es fácil, que yo creo que los antiguos también creían en esto. eh, para hoy en día en esta región, cuando hay un ritual, se menciona, digamos, un Mictlán, un lugar de los muertos, como un mundo donde el que vivió en la faz de la tierra, Tlalticpac, si era autoridad, si era danzante de lote, si era sembrador de maíz, si era ofrendador de lote, si tenía X ocupación aquí en la faz de la tierra, pero ya murió, ya se fue al Mictlán. Y lo que dice en el rezo es que hay un mundo allá donde estos que fueron del Tlalticpac de aquí, de la faz de la tierra, siguen siendo autoridades, así se cree, siguen siendo ofrendadores de lote o sembradores de maíz o danzantes allá, o sea, como todo eso que vivió más igual esta persona aquí en esa faz de la tierra, en la comunidad, allá hay otra comunidad donde sigue siendo igual. Claro que esto no se menciona en algún documento, ¿verdad? Pero así se crea hoy en día en la Huasteca. Pero además, ¿cómo no podemos creer un poco en esto? Si hay tanto registro, tantas palabras con Mictlán, Mictlán, Mictlán.
Y no solo es mencionando a las personas, sino mencionando sus ocupaciones, mencionando este, ese mundo, pues. Entonces, lo que he ido entendiendo también, porque no es fácil, es que cuando se va a sembrar, por ejemplo, se menciona ese mundo, ese Mictlán, donde están los sembradores, que aunque no se vean, así se dice en el rezo, que allá están los sembradores, allá están los danzantes de lote, allá están las autoridades de las comunidades que ya murieron, pero acá en el Tlalticpac hay otros que también son autoridades, que también son danzantes de lote o también son sembradores de maíz, y se menciona, yo lo he visto así, se mencionan estos dos planos, digamos, para que esté completo el rezo, para que esté completo y se pueda hacer bien el ritual, la ceremonia, para que se pueda dar bien el maíz si es en la siembra. Así se mencionan esos dos planos. Yo entiendo ahora, en parte, que el mencionar el Mictlán, mencionar a los antepasados, mencionar un mundo para el occidental de los muertos, digamos, no era como cada año, como hoy lo festejamos, ¿verdad? Sino era más continuo mencionar ese mundo de los antepasados. O sea, cuando se siembra, lo he escuchado, cuando se cosecha la primera cosecha, el elote, cuando se pide la lluvia o cuando hay medicina, curación. Entonces, es algo que poco estudiado, digo yo, poco estudiado, pero además no es fácil, pero bueno, esta grabación, este trabajo, esperamos que salga más adelante, porque están las voces de las personas, ah, algunas personas pues ya se fueron, ¿verdad? Ya no están, esta grabación se hizo hace más de 15 años, pero bueno, les explico aquí esto a grandes rasgos. Yo entiendo en parte por qué cuando traen la idea los occidentales aquí de la fiesta de todos santos, o sea, de muertos, de rendir culto a los muertos, esos santos que dice la iglesia católica sobre todo, y ese memoria también de los antepasados, de los muertos de aquí, de las poblaciones nahuas o de la náhuatl, digamos, y de otros pueblos, se fusiona y se hace esta fiesta de muertos que hoy en día se va reconociendo no solo aquí en México, sino en el mundo. Los mexicanos que están en Estados Unidos lo festejan, los que están en Alemania lo festejan y posiblemente en Francia y en otros lugares buscan festejar a sus antepasados, pero yo lo que entiendo es que es una, es, es, es una herencia de las dos partes del mundo, del Tlalticpac, digo, del occidente y de aquí, de México, digamos, y más allá, Centroamérica. Eso es lo que yo entiendo. Pues vamos a empezar para no hacer eso tan largo. Aquí están algunas palabras y vamos a empezar. Bueno, antes, bueno, no tenemos tanta luz, pero bueno, vamos a empezar así, de esta manera. Ujú. Y bueno, aquí está, así le pusimos el título, Huextlatoli, Tlatoli, se entiende como está la gráfica ahí del cartel, como una voluta. Imagínense que alguien estuviera fumando y cómo sale una voluta, cómo sale en espiral. Así creemos que sale la palabra. Por eso la palabra se representa así, en espiral, como una voluta, pues, y así se escribía. Y wesh viene de weshtik. En la Huasteca se dice weshtik a algo que es grande, o sea, pero algo como no persona, ajá, sino algo de tamaño, weshtik, así, de tamaño y de cosas, ¿no? Pero también existe la palabra hueyi,
pero güey se puede usar también para tamaño. Para alguien que ya es grande, decimos güey, ya es grande, güey, ajá. Pero también se usa para grandeza, güey, mientras que westic no se usa para la idea de grandeza, digamos, ¿no? Así como en español. Pero bueno, entonces Huexlastoli es esta forma de aglutinar. Aquí empezamos con poquito y palabras muy más cortas, pero quiero decir que aquí habla de algo interesante. Tlacomoli, esto suena en un rezo. Tlacomoli quiere decir, Tlacomoli es una hondonada, ¿sí? Imagínense una hondonada en algún lugar, pero dice que esta hondonada es a la vez, es un mix, pero a la vez, aquí dice, en esta otra palabra, Mictlan Ayolyamit, acá dice Mictlan Tlacomoli, Mictlan Ayolyamit, Ayolyamit, empieza aquí la palabra, quiere decir un manantial, pero ese manantial se dice que está en el Mictlan, ¿verdad? O es un Mictlan. Entonces no hay un solo Mictlan entonces en el mundo náhuatl, porque aquí dice que una hondonada es un Mictlan, o puede ser un Mictlan. Aquí dice que es un Mictlan, la hondonada. Aquí que este manantial es un Mictlan o está en el Mictlan. Pero ¿cómo puede haber algo más? Dice que en un lugar plano, un llano, también es Mictlan. No parece fijo, ¿verdad? No parece un solo lugar. Y Xochicali, también Mictlan. Xochicali quiere decir casa de la flor, pero allá se entiende en la Huasteca como casa de la flor, pero es del Mictlan o tiene algo de Mictlan, está en el Mictlan. Entonces vamos entendiendo cómo varios lugares en la comunidad son Mictlan o en el rezo dice pues pueden ser Mictlan. Si se manifiesta algo del Mictlan. ¿Cómo se puede manifestar algo del Mictlan? Nosotros decimos que cuando estamos vivos tenemos un tonal y cuando ya morimos ese tonal se desprende del cuerpo, pero y se va por ahí en un manantial, así como dice acá, se va ahí por ahí a un monte, se va por ahí una hondonada, una cueva, una cañada, por allá, sí, se desprende, pero también ya no es solo tonali, a ese tonali de una persona viva, ya cuando está muerta se le dice ejecatl, y se puede manifestar en el Tlalticpac, en el mundo de los vivos, en la comunidad, y porque se puede manifestar en un xochicali, en un llano, en un manantial o en una hondonada, entonces ya por eso se puede decir hablar de esta manera, como si dijéramos hondonada, lugar de los muertos, manantial del lugar de los muertos, llano del lugar de los muertos, casa de las flores del lugar de los muertos. Eso es interesante, o sea, esto no es, parece tan tangible, pero está ahí en la memoria colectiva, está sobre todo en la cabeza de los rezadores y la gente que lo escucha, pues también lo sabe, pero no todo mundo puede aprender y tener capacidad, posibilidad, digamos, facilidad, digamos, para esto. ¿Sí? Para ser un rezador. Tiene que haber algo, una señal, tiene que haber algo que diga a alguien que también es rezador. Sí, sí puede ser o no puede ser. Ajá. Eso es. Entonces estamos viendo aquí cómo se está aglutinando las ideas, cómo se están sintetizando las ideas. Ujú. Ahora, esta palabra, aquí también pequeña todavía, dice Mictlan Topilesque. Topilesque viene de topil, que quiere decir el que tiene un bastón, y topilesque quiere decir que son muchos, varias personas que tienen bastón. Pero esas personas que tienen bastón, como digamos como autoridades, las últimas autoridades del gobierno náhuatl, digamos,
el topil o topili es el último, es el más bajo, es el mensajero, ¿verdad? Entonces, topilesque, pues puede haber varios. En una comunidad todavía hoy en día, en la Huasteca, se dice puede haber varios topiles o topilesque que anuncien alguna actividad, algún ritual, algún trabajo que se necesita en la comunidad, aunque eso también se va perdiendo, pero sí, así es. Todavía en algunos lugares se puede ver, se puede reconocer, se puede investigar, se puede constatar. Pues entonces estos topilej que de los que habla en el rezo, se habla, son del Mictlán, dice. Ahora, ¿a qué dice acá? Otra vez Mictlán, pero empieza Te, Shi, Wi, Po, Po, Wia, Nin. Parece largo, ¿verdad? Esto Nin es plural, allá en la Huasteca. Powia, Pospowia es que hacen como limpia con algo, ¿sí? Pero dice Shiwi, pues son los que hacen limpia con las hierbas, con una hierba muy particular, a quienes te indica gente, Pospowianin, limpiadores, Shiwi, que de hierba con hierba, pues te, a quienes limpian a la gente, ¿sí? Y Mictlán, pues son del Mictlán. O sea, esos que fueron en el mundo de aquí, de la faz de la tierra, los que fueron en vida limpiadores, barredores, curadores, curanderos, con hierbas que limpiaban. Allá también en el Mictlán dice que también siguen siendo, ¿verdad? Que entonces también se entiende que allá también hay enfermos. Es un mundo que así se dice, así se cree, y por eso así se habla, ¿verdad? Me parece a mí muy interesante estas palabras, son como pepitas de oro, como piedras preciosas estas palabras, porque podemos aprender muchas cosas de cómo hablaban, de cómo pensaban, de qué pensaban de la vida y de la muerte, los antiguos. Bueno, aquí voy a leer otra palabra que dice Mictlan Chicome Xochi Tequihuaque. Tequihua, en la Huasteca, Tequihua, es una autoridad. Puede ser una autoridad comunitaria, puede ser un funcionario en la presidencia municipal. Tequihua, pero Tequihua, ¿qué? Varios. Y Chicome Xochi se refiere a la esencia del maíz. Entonces, Chicome Xochi Tequihuaje quiere decir, y eso en algunos lugares lo existe todavía, quiere decir que son autoridades del Chicome Xochitl, o sea, autoridades que se ocupan de ver y de organizar y que se haga pues la fiesta del maíz, la fiesta de Chicome Xochitl. Pero aquí dice que son que ya no están en Tlalticpac, que están en el Mictlán. Como si ese mundo no terminara de reposar, porque se dice que allá siguen en su función esas autoridades de Chicomechochi, esas autoridades de la esencia del maíz, esas autoridades que organizan la fiesta del maíz, allá siguen trabajando, así se dice, ¿verdad? Y los del Tlalticpac también siguen trabajando, ¿sí? Por eso entonces se debe mencionar estos dos mundos. Y entonces parece ser que así el discurso se equilibra, el discurso es dual, el discurso habla de vida y de muerte, habla de un lugar de muertos, digamos de muertos, si no es la mejor explicación, pero de un lugar llamado Mictlán y de un lugar de Tlalticpac, aquí la faz de la tierra. Pero parece que nos queda un poco limitado decir lugar de muertos porque a la manera occidental, en este idioma que ahora hablamos, el español también, entendemos como muertos, como pues ya no pueden hacer, ya no deben hacer nada, ya no hacen nada, pero lo que dice el discurso en náhuatl es que allá siguen trabajando. ¿De qué manera? No sabemos, pero así se dice, ¿verdad? Siguen en movimiento, siguen trabajando, siguen siendo autoridades. Es interesante eso que mencionan, ¿verdad?
Claro que no podemos saber, no podemos comprobarlo, pero existen estas palabras, ¿verdad? Ahora, una de las palabras también más largas, Mictlan Chicome Xochitlanahuatianin. Es otra forma de decir que son Tlanahuatía. Si alguien dice Daniel Tlanahuatía, Daniel manda o gobierna o da orden. Pero Tlanahuatianin quiere decir que son mandones, autoridades, ¿sí? Que ordenan, personas que ordenan a otras personas, pero Chicomexochi, pues entonces son autoridades, personas que gobiernan, que mandan, que tienen autoridad sobre el maíz, sobre la fiesta de Chicomexochi, la fiesta del maíz, pero también están en el Mictlán. Pero a la vez, esto mismo se puede mencionar allá, que están también los Chicomexochitlanahuatiani en el Tlalticpac. Así los dos mundos. Uh-huh. Y más abajo pusimos letra más chiquita porque apenas cabe en el pizarrón y no es una exageración porque no inventé yo estas palabras. Lo siguen diciendo yo digo rezadores, en la Huasteca, así en español, este, los que saben el discurso que se llama Chicomexochitlatoli, palabra de Chicomexochitl, sobre todo los curanderos, los tepastianin y los te, tepatisquet, los pachiquet, saben de estas palabras. Y esto que voy a mencionar aquí es lo más, hasta ahorita lo que entendí en la saqué de las notas, pues es algo largo, parece muy exagerado. Alguien puede decir, ¿a poco existen esas palabras? Pues existen, está la grabación, pero necesitamos poner atención para ver cómo es este discurso de Chicome Xochitlatoli, palabra de Chicome Xochitl, palabra de Flor 7, palabra de la esencia del maíz, porque esto es parte. Pero, ¿qué dice aquí? Vamos a ir poco a poco porque es lo más complejo. Cihuatl es mujer, pero en la Huasteca y en muchos otros lugares nahuas, Cihuame es una forma de decir mujeres, ¿verdad? Pero también se puede decir Cihuatzitzin, el plural, tzitzin, ¿no? Pero aquí dice Cihuame, quiere decir que son mujeres, mujeres. Y Ejeca, mujer, viento, Sigua, Ejeca, quiere decir que estas mujeres ya no pertenecen ya al mundo del Tlalticpac, a la faz de la tierra, sino que pertenecen al Mictlán. Acá está Mictlán, ¿verdad? Y a la vez estas mujeres viento o mujeres que son tonales, son esas personas que ya se fueron al Mictlán, pero el tonal, cuando alguien muere, ya se le llama Ejecatl. Pero aquí dice que es femenino, son mujeres, por eso está complejo. Pero otra vez Chicomexochi, pues estas mujeres que son, que son vientos que pertenecen al mundo del Mictlán, acá en la ciudad, acá por Xochimilco, Milpalta, Tláhuac y otros lugares, le llaman aires también, ¿verdad? Aires. Bueno, pero ¿de dónde están esos aires? Esos aires, vientos femeninos, dice aquí Tetzacual, Tetzacual. A mí me llamó mucho la atención esta palabra Tetzacual, porque si buscamos ahorita en el diccionario de Molina o de Remy Simeón o de otro diccionario, o preguntamos a algún nahuablante, todavía nos puede decir que es Tetzacual. Pues Tetzacual viene de Tetzacuali, y Tetzacuali se le puede llamar al templo mayor. Es un Tetzacuali. Podríamos traducir como pirámide, aunque hoy decimos templo mayor. Lo más cercano es esta idea de pirámide, aunque algunos no estarán de acuerdo, ¿verdad? Pero si yo digo Tetzacuali, quiere decir
lo cercado de piedra. Ese es un edificio de manera triangular, digamos, un templo, pero también había edificios tan distintos, aunque eran templos, ¿sí? Por ejemplo, los templos o los construcciones dedicadas a Ejecatl eran circulares, como los que hemos visto ahí por el metro de Pino Suárez, ¿sí? ¿Sí? Bueno, entonces ahí está mujeres, vientos o sea, de las pirámides, o sea, porque hay ruinas arqueológicas en muchos lugares de zonas nahuas y de otros pueblos, mixtecos, zapotecos, mayas, están diciendo que aquí unas mujeres, vientos o aires son donde hay pirámides, donde hay ruinas hoy en día, pero a la vez aquí nos faltó Xochi. Les digo, bueno, si lo pongo ahí ya no cabe, pero se debe leer Mictlan Chicome, Xochi, Tetzacual, Ejeca, Sihuame. Muy largo, ¿verdad? Yo me equivoqué, pero aquí debemos poner Chicome, Xochi nos falta, pero ya no cabe, ¿eh? Si no, ya no se ve bien. Mictlan Chicome, Xochi, así como aquí. Mictlan Chicome, Xochi, Tetzacual, Ejeca, Sihuame. Qué bonito suena. Mictlan Chicome, Xochi, Tetzacual, Ejeca, Tlacame. Aquí nada más dice Tlacame, hombres, varones, que son aires, vientos de las pirámides, Tetzacual o de las ruinas, y son de Chicome, Xochitl, ese, esas esencias, esos vientos, esos aires, entonces, eh, pertenecen también al Mictlán. Pero entonces, el lugar de las pirámides o el lugar de ruinas hoy en día, como se dice en la Huasteca, que hay un Tetzacuali, pero son bases pirámides, Mictlán, así puede llamarse Mictlán a un lugar que es de Tetzacuali, o Tetzacualco, o Tetzacualpan, o Tzacualpan también, si se muestra, se muestra algo de un ejecatl, o se muestra algo de un aire, de un viento, de un tonal, de una persona que ya se fue al Mictlán, que ya murió, pero que su tonal es llamado ahora ejecatl y se puede manifestar también. Por eso en México, en muchos lugares, se dice que son como aires, ¿verdad? Aires, esas esencias de personas que se pueden mostrar, que se pueden manifestar en algún momento. Estas palabras son de uso ritual, estas palabras son de un discurso llamado Chicome Xochitl Toli en la Huasteca, palabras de Chicome Xochitl, son difíciles de entender, son, digo, piedras preciosas, estas palabras, son aglutinadas, son polisintetizadas, son llamados también en náhuatl Huextlatoli. Entonces, para los estudiantes de la lengua náhuatl, podemos ir a estas palabras, a estos discursos, a estos rezos. Hoy en día todavía podemos entender algo, pues sí, pero quiero decir que para mí es posible que esto pues haya sido ocultado, haya sido escondido y no se haya dicho mucho frente a los religiosos españoles, frente a la Inquisición, pero por eso no hay mucho registro. Y si lo supieron los frailes, que seguramente muchos, a lo mejor no quisieron escribirlos por temor a que la gente siguiera en sus creencias, pero además se ve la mano del fraile y del escribano ya catequizado, me atrevo a decir, que ya aprendiendo el náhuatl, ya fueron metiendo también el pensamiento occidental.
¿sí? Pero esto queda algo ahí todavía en los pueblos, y es muy valioso, es muy importante, porque esto se puede escuchar todavía, no a diario, pero sí en algunos rituales, como he platicado, ¿sí? Afortunadamente, como digo, tenemos un disco donde grabamos esto, hicimos un disco, un CD hace tiempo, le pusimos Chicome Xochitlastole, esa que significa dueño de la palabra de Flor 7. Así le pusimos a ese disco, no lo quisimos traducir en su momento, pero además no hay cosas que no se entienden, hay cosas que sí he ido traduciendo, pero aún así hay cosas que aunque se traduzcan, debemos consultar a las personas que hacen este discurso para saber más, para entender mejor estas palabras, estos símbolos, ¿sí? Eh, y seguramente algunas cosas ya no las entenderemos o ya no las podemos traducir bien, pero sí todavía falta mucho para que este trabajo salga al público ya en un cuaderno y en disco o en una memoria. Pues esperemos que salga más adelante y porque eso también se va perdiendo. Porque si se va la gente que tenía esto nada más en la memoria y sin que se grabe un video o pues la voz, digamos, que se grabe la voz o las imágenes, el ritual, si no se graba, la persona se va, las personas se van y se llevan esto en la cabeza. Y si ya no aprenden, ya no aprenden los jóvenes, los niños, porque esto pues no hay ya mucha gente que tenga este discurso, pues se va y nos vamos quedando este, sin este registro, sin esta memoria, pues. Ujú. Bueno, ahí esperemos que tengan algunas preguntas. Sí, gracias, Timartieni. Entonces abrimos el espacio para que quienes estén viendo el live nos manden sus preguntas, sus comentarios y los vamos a estar leyendo y vamos a responder. Vamos a comenzar con algunos que nos mandaron durante la clase. Por ejemplo, aquí en Facebook nos dice saludos, maestro. Nos dice José Domínguez, saludos, maestro. Gracias por compartir su conocimiento y sabiduría. Entonces le agradecemos a José por su comentario. También Karen Domínguez nos preguntaba, hola, ¿cada cuándo hay clases? Pues todos los sábados a las 5 más o menos empezamos. Tratamos de empezar a las 5. Y les avisamos en nuestras redes sociales. Jos nos decía hace rato, qué joya de lenguaje. Quise tomar una clase cuando iba a la prepa, pero retiraron la materia. Y nos ponen una carita triste. Le agradecemos su comentario. Vamos a leer alguno más en Facebook. Cuaquenjo Calama nos decía que Chicome 7, creo que tenía una pregunta. Nos había escrito en náhuatl. Se lo voy a leer y ya me dice si no, si me entiende. Dice Cuaquenjo Calama, Yahuitlaque Quistosnequi, Tlacintla Tata, Tepeco Tata, Couatitla. Couatitla. Ujú. A ver si quieres una palabra por palabra. Yahui. Yahweh. Yahuitlaque Quistosnequi, Tlacintla Tata. Bueno, Yahweh parece decir como va o van, pero también parece decir ya, no, si no se tiene TL, Yahweh, no dice Yahweh. Dice Yahui. Ajá. ¿Y la otra palabra que dice? Tlaque. Tlaque. Bueno, en algunos lugares tlaque es como tlen, o acaso dice Yahweh y tlaquen, como el de vestimenta azul oscuro, puede ser, pero está hablando de algo ritual, porque lo otro que dice es Tlatzintla, Tlacintla Tata. Tlatzintla Tata, Tepeco Tata.
Tepecotata. Bueno, quiere decir, Tlatzintlatata es como abajo o en el fondo, señor o padre, tata, señor, padre, y Tepecotata, es cerro, el señor cerro, el padre cerro. Ujú. Termina con Coahuatitla. Cohuatitla, Ujú. Cohuatitla, sí, junto a, bueno, Cohuatitla así literalmente parece decir como junto a la serpiente Ujú. o junto a las serpientes. Sí, también son palabras, pues lo entiendo como de uso ritual, a menos no sabemos de dónde sea la persona, porque este lenguaje, como digo, le estoy hablando de la Huasteca, pero también se conservan algunas cosas parecidas en Guerrero, en Morelos, en Puebla y otros lugares, ¿no? Solo que yo no he escuchado mucho en otras variantes. Sí he leído, sí he escuchado que hay este lenguaje también. Ujú. Esperemos que nos diga de dónde es, que nos escriba dónde es para pues también tomarlo en cuenta, escuchar y pues qué bueno que nos escribe eso porque como decimos, nos aporta, nos enriquece a todos en esta sesión. Ujú. Bueno, eso es lo que yo entiendo de esto que dice, ajá, que nos comparte. Ujú. Bueno, agradecemos el comentario y continuamos leyendo. Benal M nos escribe, no se va perdiendo mi Temachtiani. Aquí andamos aún, lento pero aprendiendo. Gracias por esto. Le agradecemos. En YouTube, Lugo García Eli nos dice Temastiani Santos de la Cruz, Tlazocamati por convidar la sabiduría que muestra en las clases. Un abrazo para usted. Gracias, Mm, le igualmente. agradecemos. Sí. Y Pati Cayetano nos decía, mi papá lo entiende, pero nunca nos quisieron enseñar. Así sucede, así pasa. Eh, Nos preguntan aquí en TikTok. Es la primera clase que veo, pero llegué a la mitad. Hay un video por el, mm, por el que puedo iniciar. Todas estas, perdón, todas estas clases, las pueden encontrar en repetición en nuestro canal de YouTube. Ahí se quedan guardadas y pues ahí tenemos todo el registro de las clases por si quieren ver las repeticiones y seguir los temas. Cuajenco Calama nos dice que es de San Luis Potosí, de la Huasteca Potosí. Agradecemos mucho. Allá precisamente sabemos que tienen lugares, cerros, cuevas, manantiales donde hacen rituales, como Xomoconco, ¿verdad? Y precisamente he tenido amigos este, de allá, de esta región, y he aprendido también de sus pláticas, como del maestro de Asla de Terrazas, precisamente él decía de Pizzotello, y muchas cosas que él decía, yo también las he encontrado acá en la Huasteca Veracruzana, porque es una sola región, pero cada pueblo conserva algo de de los rituales, de las danzas, de las costumbres, y de esta forma de habla ritual o sagrada. El maestro Juan Medina, si nos escucha por ahí, hace tiempo que no lo vemos, pues tenía mucho conocimiento de esto. Es el que nos decía de la palabra Huexchihuali, Huextlatoli, y de otros amigos, ¿no? De, de allá, conocidos, y además, pues yo trabajé hace tiempo por esa región también, y sí, es una región muy bonita, muy privilegiada, y muchas cosas que se guardan de la lengua náhuatl, pues son muy interesantes. Cada lugar tiene su herencia, su memoria, que aunque no se escriba mucho esta lengua, pues siempre hay cosas valiosas que compartir, que escuchar de los otros compañeros, porque a veces hay variante de un pueblo a otro,
de una región a otra, aunque sea en la Huasteca. Muchas gracias. Bueno, continuamos leyendo sus comentarios, preguntas. Nos dice Pati Cayetano, ¿pueden decirme cómo los encuentran en YouTube, por favor? Nos encuentran en todas las redes sociales como mexicopa-mx. Es un simbolito igual de agua, una espiral amarillo. Entonces ahí nos pueden encontrar y ahí pueden encontrar todas las repeticiones. Y también les agradecemos a quienes envían donaciones. Muchas gracias a Eupsico12, por ejemplo. Y no sé si también una pregunta, un comentario. ¿No? Bueno, entonces continuamos. Bueno, pues como ustedes ven aquí, ese es el Huexchihuali, Huextlactoli, pero no quiere decir que siempre se habla de forma aglutinada con Huexchihuali o Huextlactoli. A veces se puede hablar también, o se habla de forma no aglutinada, casi como el español. Pero lo que yo entiendo del Huextlactoli es que cuando se va a decir algo poético, entonces se usan las raíces nada más y se van juntando para expresar algo poético. Lo que he encontrado también es que para hacer bromas, porque en agua también nos reímos y hacemos bromas, ironías y doble sentido, como sí, hay lenguaje, ¿no? Que se usa en las bodas, en las siembras o entre los compañeros, amigos, gente que habla el náhuatl. Y entonces se pueden ahí decir palabras muy largas y nos reímos de eso. Ajá, por ejemplo, bueno, por lo menos en mi pueblo, lo escuchaba de niño y lo usábamos también ya de niño, de jóvenes. Si a alguien le decían Tino Cuachacha Palca Capo, quiere decir tú eres mi compañero como yo, cabeza de cazuela. Como ridiculizando algo, ¿no? ¿Sí? Y otro parecido, donde se hace larga la palabra. Por ejemplo, Tino Ishko Kochka Capo. Quiere decir, eres mi compañero o eres como yo, con ojos dormilones. Ajá, así. Y pues nosotros nos reímos, ¿no? Porque se puede ridiculizar, digamos, el cuerpo, pero se incluye la primera persona y la segunda. Ajá, se incluyen dos personas. Eso es interesante. Y entonces es un juego de palabras, se necesita habilidad, se necesita dominio del idioma, de la cultura, se necesita, sí, como una lucha verbal. De hecho, les comento otra vez, alguna ocasión lo comenté, yo encontré en un libro, que no recuerdo el autor, que no recuerdo qué libro, acá en la Ciudad de México, en el Congreso de la Unión, pues tienen una biblioteca grande, y alguna vez que me encargaron investigar algo de la Huasteca, porque estábamos trabajando algo sobre la Huasteca, pues no encontré ahí mucho de la Huasteca, pero sí encontré un libro donde decía que el señor Huelli Motecuzomatzin, o como hoy decimos, Moctezuma, cuando era autoridad, cuando era gobierno en Tenochtitlan, se dice que lo entretenían a veces unas personas, eran dos personas, que se ponían enfrente de él y hablaban el náhuatl, pero hacían bromas, y que era tan interesante escucharlos, esas formas de hablar de ellos, como el humor náhuatl, que el señor Moctezuma o Motecuzomatzin se reía tanto que hasta se detenía la barriga. Así dice, así decía el libro. Me interesó mucho porque eso mismo es parte de un lenguaje en el náhuatl llamado Camanalli, que también es Huexchihuali Camanalli, como palabra del otro lado, como del otro lado de una barranca, del otro lado del río, así se dice Nalli, ¿sí? Del otro lado, pero Camanalli
quiere decir del otro lado, la boca, pero eso se refiere a el hablar en broma, ¿sí? Hablar en doble sentido. Ujú. Y es posible que por eso en México, pues, tenemos una forma, un humor, así el doble sentido es interesante en México, ¿no? Para algunos investigadores dicen, es posible que eso venga del náhuatl, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que ahí vemos Huexchihuali, Huextlatole. Ujú. ¿Alguien más tiene pregunta, comentario? Así seguimos leyendo sus comentarios. Aaron Kia aquí en TikTok nos saluda desde Songolica, Veracruz. Seguramente habla náhuatl. Seguramente habla náhuatl. Ajá. Eh, Aquí en YouTube nos preguntaba Gerardo Tovares, ¿la palabra calaca es náhuatl? Me parece que no. Calaca no. Ujú. Bueno, entonces seguimos. Pati Cayetano nos dice, es una gran dinámica que se incluye la primera persona, ya que es la forma de reírse sin menospreciar. Sí, en parte sí. Sí, sí. Y vamos a leer de YouTube. Dice, buenas tardes, Sebastián y Santos, de René, nos escribe René. Me encanta mucho escucharles. Una pregunta, los habitantes de Cuicuilco, del sur de la Ciudad de México, comentan que son los cantantes. ¿Lo he escuchado? ¿Como traducción? Podría ser, hay que nos especifique. Ujú. Ujú. O sea, como si se entendiera Cuicuilco, Ah, como si fueran dos cantantes, por lo de Cui, Cui. Cui. Ajá. Sí, sí, yo creo que Ajá, sí. aunque aquí lo interesante es la L, porque Cui, sí, Cuica, Cuico, pues sí, se entiende todavía como Cuica, pero en la raíz Cuica, ajá, pero resulta que tiene L de Quil, y entonces la otra palabra que está atrás, Qui, aunque no tenga L, se entiende que también tiene L, porque se duplica Qui, Qui, el co, Cuicuil, co, ¿sí? Entonces no es nada más Qui, sino Cuicuil, como si dijera Quilco, pero bueno, no se admite ahí en la duplicación, porque no es lo mejor, pero sí, Quilco, en realidad, bueno, así es que es lo que estamos entendiendo, dos cantantes, yo entiendo que no, porque se está hablando de un lugar, co, y cuando se habla de co, o sea, de eso se está hablando, de un lugar, pero no de personas, no de cantantes, es lo que entiendo, ¿eh? Pero entonces está describiendo Quiquil lo que es, cómo es ese lugar. No sabemos ahora si es Cuicuilco, lo nombran así los que vivieron ahí y que se dicen los historiadores que se fueron a Teotihuacán, o si ese lugar ya lo describieron los mexicas o los nahuablantes de esta región, ¿verdad? Pero yo no entendería como dos cantantes, ¿sí? Porque si yo entendiera dos cantantes, estaría leyendo primero Cui y luego Cui, un cantante, otro cantante, como lugar de dos cantantes, pero no, a mi parecer y por las reglas del náhuatl, lo importante ahí es co, es el lugar. Así es el náhuatl, así es el pensamiento náhuatl, ¿sí? Por eso Xochimilco, pues es lugar de flores o de milpa de flores, lugar de campo de flores, en el campo de flores, ¿sí? En la milpa de flores, ¿sí? En el sembradío de flores también. Entonces aquí también Cuicuilco está diciendo que hay un lugar. Para mí, lo que entiendo es que describe el lugar por la geografía que tiene ahora después de la erupción del volcán, que tiene esas piedras así de colores entre gris, negros y rojo, pero también puede referirse a que como la lava va como culebreando y luego se seca y así se ve todavía, se puede apreciar un poco. Para mí que describe
Eso. Ujú. Bueno, le agradecemos a René la pregunta. Nos da mucho de qué hablar. Ujú, sí, sí, es que es una toponimia difícil. O sea, yo es lo que veo a grandes rasgos, pero no sabemos si todavía podemos. Imagínense que pudiéramos encontrar en algún texto antiguo, en algún códice, otro lugar llamado Cuicuilco y que tuviera escritura antigua, entonces ya nos acercaríamos un poco más o podría servirnos para seguir trabajando la palabra, si estuviera escrito en escritura antigua, pues. Ujú. Ujú. Bueno, muchas gracias. Este nos dice Z Dello en TikTok. Saludos desde Querétaro. Y dice, está padre la playera. Pues nos pusimos la verde también para este pues un poco sintonizar con estas fechas de fútbol y de lo mexicano. Ajá. Bueno, continuamos. Nos Ujú. dice bueno, nos decía un anónimo user. Dice, yo quiero hablar náhuatl, ¿a dónde puedo asistir? No, por el momento no tenemos clases presenciales, pero estamos haciendo cursos en línea. El siguiente mes esperamos abrir pues, inscripciones para un curso en línea, que seguramente por lo que vi en las encuestas de Facebook puede ser un miércoles o un jueves. Entonces vamos a ver eso, si, por si gustan aprender con nosotros. Um, Japet-san nos preguntaba, ¿cuál es la forma correcta de decir Tezcatlipoca? Es interesante eso. Sí. Bueno, hasta lo que tenemos así escrito, aunque ya no es nuestra escritura, eh, generalmente decimos Tezcatlipoca, así. Pero por lo que he encontrado, he investigado un poco, es posible que no sea la mejor pronunciación, Tezcatlipoca, por la variante, porque es un término que se usa más acá en el centro, Xochimilco, Tláhuac se usaba, Tenochtitlan, Tula, otros lugares. Este, yo lo que entiendo es que algo más cercano, Tezcatlipoca, así, porque no es, no se lee primero el espejo, no es Tezcatl ahí, sino, o sea, no es Tezcatl lo más importante, espejo, y decir espejo humeante, lo más importante ahí, poca, como algo que es compañero del espejo, así una traducción literal. Pero lo que sí sobrevive en la Huasteca es la palabra Yohualiehecatl. Y Tezcatlipoca era Yohualiehecatl. Aquí en Tenochtitlan, pues, en el centro. Por eso podemos decir esto. Entonces, para nosotros, un Tezcatlipoca es el viento, pero también es la tierra. Pero espejo aquí es a manera de metáfora, no es exactamente espejo. Tezcat, no es un espejo que conocemos hoy en día en el que nos reflejamos, sino también Tezca viene de Teisca, pero como el náhuatl no solo es aglutinante, sino también es un idioma donde hay contracciones, ahí para mí se pierde la I. O sea, es algo difícil como está aglutinado, como está dicho, porque está hablando pues de un elemento natural, parte de los cuatro elementos. Por lo menos yo lo he visto Tezca para la tierra y Tezca también para el viento. Sí, o sea, es una palabra que todavía necesitamos trabajarle mucho, aunque la traducción general o más conocida que tenemos es el espejo humeante, algunos ya empiezan a dudar y yo también dudo. Y
pienso que debemos seguir trabajando. Eso es lo que puedo decir. Ujú. Gracias, Marciani. Vamos acabando con algunos comentarios, preguntas, que se los voy a Ujú. leer aquí. Nos dice Eupsico12. Ujú. Dice, acabo de encontrar el canal. ¿Cómo podemos empezar a aprender? Bueno, pues le invitamos a que vea los videos ahí en YouTube. Allí hay muchas clases. Ahí se puede dar una idea bastante grande del lenguaje, ¿verdad? Ya llevamos más de un año poniendo ahí los videos. ¿Sí? ¿Alguna Ujú, más, claro, una recomendación extra, Sebastián? claro. Pues sí, pues invitamos a que vean nuestros videos y que esté atento a, por si quiere estudiar la lengua náhuatl, cuando se abran las inscripciones en julio Ujú. próximamente. Muchas gracias. Em, Daniela, aquí en TikTok también nos escribe, es muy bonito porque además se une con nuestra historia. Eh, bueno, nos preguntan, Dani, Gaby, ¿qué es costo y horario? Pues vamos a ver el horario, pero sí estamos seguros de que es miércoles o jueves. Seguramente va a ser en la tarde o en la tarde-noche. Lo vamos a ver. Y el costo es de 100 pesos por clase, que son 12 clases en total, las del curso. Le quería compartir esta pregunta. También un, un usuario anónimo nos escribe eh, aquí en TikTok. ¿Es correcto decir o escribir Iztlapalapatl? Ah, Iztapalapa. Ujú. No sé si se refiere a la delegación Iztapalapa. Probablemente. Ujú. Bueno, lo que pasa es que tendríamos que ver cómo se escribe, cómo aparece Iztapalapa en en los documentos más antiguos del siglo XVI. Tendríamos que ver, aunque ya no es esta la escritura, en la escritura antigua, aunque sí hay escritura antigua, que hay un símbolo de agua, ¿verdad? No sé si hay un símbolo de piedra también, pero a mi parecer se refiere, si es que eso es la pregunta, Iztapalapan, o sea, Iztapalapan, Apan, sí coincide con la escritura, con lo que aparece en los códices de Iztapalapa, como un lugar representado con agua, delimitado con agua, con caracolitos, con azul, con símbolo de agua. Habría que recordar bien o buscar para ver si tiene un símbolo de piedra, porque Iztapali es una laja de piedra. Y había que ver si, parece ser que sí, el centro de Iztapalapa, donde hoy, digamos, está la iglesia, que es junto a un cerro, pues sí tenía piedras, sí tenía Iztapali, sí tenía lajas de piedra, la piedra que se quiebra, ¿no? Y entonces, pero Apan generalmente se refiere a lugar de agua, o río, o manantial. Ese es Apan, Ujú. o laguna. Pues estaba en la orilla de las lagunas, tenía también muchos manantiales, seguramente, como en otros lugares aquí en este valle. Para mí es Iztapalapan, con N. Apan, lugar de agua, Iztapal, lugar de agua, con lajas de piedra. Ujú. Pero bueno, tendríamos que buscar en algún códice escrito a la manera náhuatl y a la manera también ya con alfabeto, en los documentos más antiguos, para trabajar esa toponimia. No sé si es la misma persona que nos sugería o nos pedía que trabajáramos algo de la toponimia de Iztapalapa. Igual podemos trabajarlo, Iztapalapa y algunas otras toponimias de la ciudad, que hay muchísimas y que muchas pues son difíciles porque están escritos o están pensados en Huexchihuali para mí, desde la Huasteca así lo digo,
en palabra grande o palabra aglutinada, palabra polisintetizada. Ujú. Bueno, gracias, Temachtiani. Ya con eso terminamos. Y pues agradecemos a toda la audiencia por sus comentarios, por sus preguntas. Los invitamos a ver nuestro canal de YouTube. Bueno, tenemos canal de YouTube, de Instagram, de TikTok y de Facebook. Ahí pueden encontrar todos nuestros shorts, nuestros videos cortos en YouTube. Encuentran todas las repeticiones de, de live. Y pues nada más, los invitamos a que estén atentos ahí en nuestras publicaciones y cuando se abra el curso en línea por si quieren añadirse. Muchas gracias. ¿Algo más que queremos añadir, Temachtiani? No, nada más que agradecerles también que nos visiten, que nos sigan, que nos busquen y le invitamos a que los que no hayan visto nuestros videos, que empiecen a verlos para darse una idea de la lengua y la cultura náhuatl. No lo podemos hablar todo en náhuatl porque pues no se entendería del todo, pero pues van a aprender mucho de varios temas de la lengua náhuatl, no solo de la región de la Huasteca, sino de manera general, porque hablamos también de algunas regiones como Tenochtitlan, como este valle, Xochimilco, Tláhuac, Milpalta y y de otras regiones, aunque sea ligeramente alguna palabra, algún concepto, alguna cosa, algún conocido con el que convivimos, también lo mencionamos, hablamos a veces de los nahuas, también de Tlaxcala, hemos platicado un poco, alguna palabra, alguna cosa, nos han escrito, y los invitamos, sobre todo, bueno, también amigos, compañeros nahuablantes, porque eso enriquece, nos enriquece a todos. Sí, gracias.